Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la Primera Guerra Mundial. Vamos a comenzar. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra o la Guerra Total, es una forma de justificar el expansionismo, ya sea alemán o ya sea austriaco. No olvidemos que los países de Europa estaban en pleno desarrollo científico y tecnológico. Necesitaban recursos, materias, y para esto es necesario una guerra. Aparte de problemas políticos que ya tenían varios países de Europa. No olvidemos la importancia de los avances tecnológicos, ya que si no hubiera sido por los avances tecnológicos, no hubieran obtenido armas letales que hubieran facilitado el fácil ataque al enemigo, sino que el enfrentamiento hubiera durado mucho más. Por ejemplo, en plena Primera Guerra Mundial se crearon ametralladoras. A diferencia de un fusil puede disparar un tiro a la vez. Disparas uno, luego disparas otro. La ametralladora puede disparar varias balas a la vez y es letal. Puede acabar con varias decenas de personas en un solo disparo, con un solo accionar. También se creó el cañón Berta, que es un cañón que puede derribar y destruir tanques. Se crearon los obús, que son como cañones desplazables. Se crearon máscaras antigases, tanto para los caballos como para las personas. Y se crearon tanques, pero estos tanques eran rudimentarios, eran muy básicos. Los primeros tanques usados en la Primera Guerra Mundial eran muy básicos, pero igual tenía un gran recubrimiento de metal. La única forma de derribar un tanque era utilizando un cañón Berta o con un obús, de causarle daño. Para toda gran guerra, y para cualquier guerra en general, hay posibles justificaciones, hay causas. Las causas que van a originar la Primera Guerra Mundial, que ya veíamos que estaba ocurriendo años antes, fue la rivalidad de las colonias europeas. Me refiero a Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Gran Bretaña. Todos ellos tenían rivalidad comercial. Aquí el problema era la rivalidad comercial, los intereses económicos de esos países. Otra causa más fue que los países coloniales invertían mucho en armamento, invertían en tecnología para crear nuevo armamento. Otra causa fue que el nacionalismo estaba a piel de flor. Por ejemplo, Serbia, Bulgaria, Rumanía tenían un espíritu nacionalista que los impulsaba a luchar. Buscaban venganza también. Por otro lado, Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro y los rusos querían dominar parte de los Balcanes, pero había un enfrentamiento entre el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. O sea, vemos que cada país busca sus propios intereses, en este caso intereses territoriales. Por otro lado, los franceses y los alemanes tenían un conflicto que ya tenía años antes, varios años de antigüedad. Por ejemplo, recordemos Alsacia y Lorena, con la famosa guerra franco-prusiana.
los franceses, en una primera instancia, van a perder a Alsacia y Lorena. Luego, con esta guerra franco-prusiana, lo van a recuperar. Pierde Alsacia y Lorena y luego lo recupera. No olvidemos que en primera instancia, en la guerra franco-prusiana, Prusia le quita Alsacia y Lorena a Francia. Esto era la previa a la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, en la etapa final, Francia recupera lo que había perdido. Otra causa es el conflicto entre el Imperio Austrohúngaro, los alemanes, los magiares, los checos. Era un problema étnico, un problema nacional. Por otro lado, Inglaterra y Alemania tenían pésimas relaciones diplomáticas. Y a la vez Alemania, con el emperador Guillermo II, el Kaiser Guillermo II, tenía ciertos intereses en la parte marítima. Así que las causas de la Primera Guerra Mundial no fue una, fueron varias. Fue un momento donde los países ya no pudieron aguantar y la única forma para ellos de acabar con este problema es con una gran guerra. Pero no olvidemos que hubo una causa más, que fue el pretexto. Como se dice, la gota que derramó el vaso para que se dé la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue? Que mataron a un archiduque. Este archiduque, Francisco Fernando, era el que iba a heredar el trono del Imperio Austrohúngaro. Él era el príncipe, era el futuro rey del Imperio Austrohúngaro. Iba a heredar el cargo, pero lo asesinaron. El archiduque Francisco Fernando estaba paseando un auto con su esposa y tenía alrededor a su guardia personal. Él estaba paseando con su auto descapotable, no tenía el techo, estaba recogido, ¿ya? Para que todos puedan verlo. Y de pronto se aparece un personaje llamado Gavrilo Princip. Este personaje llamado Gavrilo Princip se acerca a Francisco Fernando con un arma y le dispara en el pecho. Este personaje llamado Gavrilo Princip era serbio-bosnio. Era considerado por muchos como un terrorista. Y este personaje, Gavrilo Princip, pertenecía a una organización secreta llamada Mano Negra. Por lo tanto, fue considerado terrorista. Mató al futuro rey del Imperio Austrohúngaro. Y esta fue la gota que derramó el vaso para que se dé la Primera Guerra Mundial. No fue la única causa, pero fue la causa más inmediata, el pretexto, la última causa para que ya no se pueda contener más los países y se vayan a una guerra. ¿Qué ocurrió? El Imperio Austrohúngaro acusa a Serbia de que Serbia había promovido este asesinato, ya que Gavrilo Princip es serbio-bosnio. Así que acusa a Serbia del hecho. Y no era cierto, porque este personaje era un terrorista. No fue mandado por Serbia, pero debido a su nacionalidad se le acusó, se lo relacionó a Serbia. Y Serbia va a negar totalmente lo que el Imperio Austrohúngaro estaba infundando en su contra. Así que se produce una guerra a gran escala. Podemos ver en el esquema cómo fue el atentado al archiduque Francisco Fernando. Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia de que entregue a Gavrilo Princip. Y como Serbia alegó de que no tenían al personaje Gavrilo Princip, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y Alemania
apoya a Austria-Hungría. Pero Serbia no estaba sola. Serbia tenía apoyo de Rusia, tenía apoyo de Francia, tenía apoyo de Inglaterra. Así que la guerra que comenzó primero entre Austria-Hungría contra Serbia y que luego Alemania iba a apoyar a Austria-Hungría, los tres países salieron en la defensa de Serbia. Y aquí, de lo que era una guerra de 2 o 3 países, se volvió una guerra de 6. Y esto a la vez repercutió, porque otros países de Europa y de Asia también van a apoyar, ya sea a la Triple Alianza o a la Triple Entente. Ya sabemos que la Triple Alianza es Austria-Hungría, los alemanes, y la Triple Entente los serbios, los rusos, los franceses y los ingleses. Hay dos bloques, no olvidemos esta parte muy importante. El bloque de la Triple Entente, que son los aliados, Inglaterra, Rusia, Italia, Francia, Japón y Estados Unidos, que también se unieron a la Triple Entente. Y por otro lado tenemos a la Triple Alianza, o los imperios centrales, que es Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Todos ellos son los bloques de la Triple Entente y la Triple Alianza. Todos los que participaron en la guerra. No van a ser los únicos países que se unieron a los aliados y a los imperios centrales, porque vamos a ver que también aparece Rumanía, Portugal, Grecia, apoyando a la Triple Entente. Esta era la propaganda alemana en el contexto de la guerra, cuando se estaban preparando para la guerra contra los serbios. Esta era la propaganda. Trataba de enaltecer el orgullo de los alemanes. Por la parte británica, esta era la propaganda británica, estimulando el estado de ánimo de los soldados, de la población. Y esta era la propaganda norteamericana, o sea, la propaganda estadounidense, donde se ve una especie de imagen, de estampilla, al famoso tío Sam, donde dice la frase I want you, I want you. Y luego se ve en la otra imagen a un estadounidense con sus hijos, donde da a entender de que el papá, ¿ya?, se va a preparar para una gran guerra. Ya sea el papá o ya sea los soldados estadounidenses iban a proteger al país e iban a apoyar a los aliados contra los de la Triple Alianza. La primera guerra, la primera fase de la Primera Guerra Mundial. En primera instancia se creyó que la Primera Guerra Mundial iba a durar pocos años. Iba a durar 1 año, 2 años. Se pensaba acabar la guerra lo más rápido posible, ¿ya? Había tanto entusiasmo de los soldados que decían que en 1 o 2 años se acababa la guerra. No era para tanto, no iba a durar mucho, ya que los alemanes, los austriacos y los de la Triple Alianza, ellos creían que por todos sus armamentos, por su preparación, iban a acabar rápido. Pero se equivocaron, ya que se olvidaron de que donde iban a luchar no iban a ser solo sus países de origen, iban a tener que salir de sus países de origen y enfrentarse a la Triple Entente. Y no calcularon que habían problemas como por ejemplo la geografía, ¿ya?, los mandos, de que los aliados podían acceder fácilmente a materias primas, de que tenían mucha financiación económica para comprar armas, municiones. Eso no calcularon los miembros de la Triple Alianza. Seguimos viendo más publicidad, donde dan a entender de que están reclutando personas para la armada. O sea, favoreciendo el espíritu nacionalista de los países aliados.
Luego se produce la Guerra de Movimientos en 1914. Esta guerra de movimiento era una guerra, como se dice, de aplaste, una guerra total, donde Alemania quería acabar la guerra lo más rápido posible. Es por eso que Alemania ataca rápidamente a Francia en el famoso Plan Sheffield. El Plan Sheffield tenía como objetivo pasar por Bélgica, pasar por Luxemburgo y llegar a Rusia. Primero era acabar con Francia. Una vez que Alemania derrotaba a Francia, luego pasaba por Bélgica, por Luxemburgo, para llegar a Rusia. Primero atacó Francia, luego atacó al Imperio Ruso. Y con eso acabó la guerra en poco tiempo. O acabó con los enemigos más importantes en poco tiempo. No contaron los alemanes que en la batalla de Marne los aliados se iban a defender, iban a contraatacar, iban a resistir el ataque alemán. Rusia, sabemos que por su geografía, es muy complicada de invadir. Rusia le hacía frente a los alemanes en la batalla de Marne y por otro lado, Rusia también estaba atacando. Pero por el lado oriental, Rusia no le fue bien y fue derrotado en Tannenberg. Fue derrotado un batallón, no fue derrotado completamente. Ese mismo año, Alemania pasa por Bélgica y lo invade. También pasa por la parte noroeste de Francia y también lo invade. Y también pasa por la parte de la Polonia rusa y también lo invade. No invade todo el país, invade una pequeña parte, la zona por donde estaba transitando. Así que Alemania estaba muy confiada de ganar, ya estaba teniendo pequeñas victorias. Esta fue la guerra de movimientos estratégicos para poder invadir de a poco a los países enemigos. Luego, del 14 al 17 se produce la guerra de posiciones. Esta guerra de posiciones es la guerra de trincheras. ¿Por qué? ¿Qué es una trinchera? Una trinchera es una zanja, un hueco, en el cual en la parte de arriba y de abajo vas a poner sacos de arena. ¿Para qué? Para poder resistir el ataque del enemigo. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer una guerra de trincheras? Hacer que el enemigo se canse, se desgaste. Además, las trincheras van a evitar que los tanques puedan transitar libremente. Si la trinchera es muy ancha, un tanque no va a poder pasarlo y se va a hundir. Pero el objetivo de las trincheras era soportar el ataque, desgastar al enemigo. Claro, ellos también iban a morir, iban a tener bajas, pero ese era el objetivo. Un lugar que sirva de defensa y un lugar que permita permanecer mucho tiempo y desgastar al enemigo. ¿Quién aplicó esta guerra de posiciones? Los franceses, por ejemplo. Entonces, una necesidad que era romper las defensas de las trincheras va a originar que los alemanes y los demás países creen armas, nuevos inventos. Por ejemplo, la granada de mano, los morteros, el lanzallamas, los gases tóxicos. Todo esto va a ser utilizado para repeler a las trincheras. Pero a pesar de esto, los aliados también tenían máscaras antigases, así que soportaban muy bien. No solo van a ser armas de mano o armas de uso directo, también se van a crear tanques, aviones bombarderos. Todo esto para causar la mayor cantidad de bajas posibles. Aquí vemos en la imagen cómo era una trinchera. Los soldados dormían en el piso, apilados en maderas, y tenían poca comida. Y va a haber un momento en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, donde la comida va a escasear. Se acabó toda la comida, porque no podían salir de las trincheras. Si salían, podían recibir un balazo y morir en la misma trinchera. Así que, a falta de comida, a falta de provisiones, comenzaron a aparecer las ratas, producto de que la comida al masticarla se caía.
y estaba en el piso. Aparecieron ratas y los soldados se vieron obligados a comer ratas. Las cocinaban, claro, pero tanta fue la hambre en las trincheras que tuvieron que hacer eso para sobrevivir. En el frente oriental, Rusia tuvo una gran baja. Perdió 2 millones de soldados en 1915. No le estaba yendo bien. Pero, así como tenía bajas, también habían países que se aliaban, que se incorporaban a la Triple Entente. Por ejemplo, Italia apoyó a la Triple Entente. Así que la guerra también llegó hasta Mesopotamia y Palestina. Hasta ahí también llegó. Por algo se le dice una guerra que abarcaba muchos países, no solo los principales. En 1916 se producen las batallas de Verdún y del Somme. ¿Cuántos murieron en estas batallas? Un poco más de medio millón de soldados. Más de medio millón de soldados solo en estas dos batallas, que no duró un año, duró meses. Por otro lado, se da la batalla de Jutlandia. Aquí se enfrenta Gran Bretaña y Alemania. Va a ser la única batalla que se da en el mar. O sea, vendría a ser un combate. Pero en este enfrentamiento armado de la batalla de Jutlandia, Gran Bretaña logra una gran victoria frente a Alemania. Alemania es derrotada en la batalla de Jutlandia. Así que Alemania fue neutralizada en el mar. En 1917 se da una crisis. ¿Por qué? No olvidemos que Rusia estaba jugando un papel muy importante en esta guerra a favor de los aliados. Pero Rusia se tuvo que retirar de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Porque en Rusia se estaba dando la Revolución Rusa en 1917. No olvidemos a Lenin, no olvidemos a los bolcheviques. ¿Qué pasaba con los bolcheviques? Habían tomado Rusia. Los bolcheviques mandaron asesinar al zar ruso Nicolás II. Lo derrocaron y luego asesinaron al zar y a su familia, en venganza. Y Rusia ya no podía ser parte de la Triple Entente. ¿Por qué? Porque internamente estaba enfrentando un problema. Así que tuvo que renunciar. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial y firma un tratado, un acuerdo llamado Brest-Litovsk. ¿Qué dice este tratado? Que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, pero a cambio le va a ceder un territorio a Alemania. Y en cambio, Alemania no iba a atacar a Rusia, a pesar que en un momento sí lo atacó. Rusia cede un territorio, o ciertos territorios, y Alemania se conforma, acepta. Alemania, por ese tratado Brest-Litovsk, acepta. Va a decidir no atacar a Rusia porque firmó el acuerdo y Rusia de cierta forma se rindió, pero sí va a atacar a los demás países miembros de la Triple Entente. Como se dice, para la buena suerte de la Triple Entente, se va a Rusia pero ingresa a Estados Unidos. Estados Unidos ingresa a la guerra a favor de la Triple Entente. Pero ¿por qué Estados Unidos se mete en una guerra si esta guerra abarca solo Asia y Europa, no abarca América? Porque según lo que se conoce, Alemania atacó un barco estadounidense, un barco mercante, un barco que no era de guerra, sino un barco que era de población común, que era de comerciantes. Los alemanes atacaron este barco donde había gran cantidad de estadounidenses y Estados Unidos se entera de este ataque y decide ingresar a la Primera Guerra Mundial. En 1918 ya estamos a puertas de que acabe la Primera Guerra Mundial. Los alemanes sufren muchas bajas, los aliados de la Triple Alianza sufren muchas bajas y Alemania comienza a retroceder. Y para colmo, los estadounidenses enviaron
más de 2 millones de soldados a luchar contra Alemania. Alemania al verse superado militarmente, armamentísticamente y a nivel de cantidad de soldados, tiene que retroceder. Trata de contraatacar, pero va a ser superado porque son 2 millones de soldados estadounidenses, más los millones de soldados que ya estaban luchando. Así que era mala señal para la Triple Alianza. Y encima, en Alemania se creó una especie de levantamiento, en Alemania mismo. En el Imperio Austrohúngaro también. Tanto en el Imperio Austrohúngaro como en Alemania habían revueltas internas. Turquía y Bulgaria se retiran, ya no desean ser miembros de la Triple Alianza. Alemania se estaba quedando sola prácticamente. Y Alemania no tuvo de otra que renunciar, aceptar la derrota. Y el emperador de Alemania, Guillermo II, abdica, o sea, deja su cargo. Deja su cargo y luego se va a crear una república de Alemania, ya que deja de ser emperador de Alemania. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Van a morir más de 10 millones de personas. Van a dejar 9 millones de heridos. Muchos de ellos estaban mutilados, no tenían brazos, piernas, partes del cuerpo. La tasa de natalidad se reduce enormemente. La tasa de fecundidad también se reduce. Tantas bajas hubo que un buen porcentaje de la población se vio reducida. ¿Qué más? La Gran Guerra produjo miseria, una crisis económica, una inflación inimaginable. Las industrias pararon porque muchas de las ciudades fueron bombardeadas, ya sea en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. Muchas de las ciudades y muchas de las industrias fueron bombardeadas. Hubo una paralización de las industrias. ¿Y esto qué genera? Que el precio de los productos aumente. O sea, se produjo una inflación y hasta una hiperinflación, ya que la producción cayó, ya no había mano de obra disponible, muchas fábricas fueron destruidas, apareció el hambre. Y no solo eso, también las enfermedades. Aparte de la muerte, se dieron enfermedades, ya que no tenían la adecuada alimentación para hacerle frente. Los casos de desnutrición aumentaron por miles, por millones. Aparecieron enfermedades como la tuberculosis, el tifus y la llamada gripe española. Estas muertes van a provocar aproximadamente cerca de 10 millones. ¿Qué más produjo? Produjo saqueos, deportaciones, se perdió infraestructura, las líneas férreas, los ferrocarriles también fueron destruidos. Esto generó un gran panorama de incertidumbre, caos. Producto de la falta de mano de obra de los varones, las mujeres tuvieron que incorporarse al trabajo en las fábricas. A falta de mano de obra de los varones, la mujer tuvo que suplir ese trabajo en las fábricas. Es por eso que el presidente de Estados Unidos, Wilson, crea puntos para firmar el armisticio. Ya Alemania se había rendido, ya el Imperio Austrohúngaro había sido derrotado, pero ahora se tiene que acordar qué vamos a hacer con los países perdedores. Es por eso que se da la Conferencia de París. Solo participan los países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Y en esa reunión
en esa conferencia de París se acuerda 5 tratados. El Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sèvres con Turquía. No crean que el tratado va a dejar, como se dice, impune a estos países perdedores, sino que cada tratado es una condición para cada país perdedor. El Tratado de Versalles impone condiciones muy duras a Alemania por ser país perdedor y por ser país que va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Y así a cada país que era parte de la alianza se le impuso graves sanciones. Aquí podemos ver los 14 puntos del presidente Wilson para los países perdedores, que lo pueden ver detenidamente ustedes. En el Tratado de Versalles, Francia recupera Alsacia y Lorena y otros territorios más que le correspondía por haber derrotado a Alemania. Vemos una caricatura en la cual se ve a Alemania siendo atendida, pero atendida por un médico judío. Aparecen también el Tratado de Saint-Germain con Austria, en el cual el imperio austrohúngaro es dividido. Ya no va a existir el imperio austrohúngaro como uno solo, sino ahora se va a crear 2 países, Austria y Hungría, separados. El Tratado de Trianon, que se firma con Hungría, ¿ya? En el cual cierto grupo de la población queda relegada. Por otro lado, se firma el Tratado de Neuilly con Bulgaria, en el cual, ¿qué van a hacer con Bulgaria? Van a repartirse. Por ejemplo, Rumanía, Grecia y Yugoslavia se van a repartir pequeños territorios que le pertenecía a Bulgaria, ya que estos países fueron aliados de la Triple Entente. Y en el Tratado de Sèvres, que se firmó con Turquía, ¿ya? ¿Qué decisión se va a tomar? Se van a repartir ciertos territorios. Por ejemplo, en el Oriente Medio, lo que vendría a ser Siria, Líbano, eso va a corresponder ahora a Francia. Y lo que vendría a ser Palestina, Irak, eso le correspondía a Gran Bretaña. Esa va a ser la forma como se va a dividir los territorios que poseía Turquía con los aliados. Le va a tener que dar los territorios. Y no olvidemos que en los tratados generales, ya sea de Saint-Germain, Trianon, Neuilly, Sèvres, de Versalles, se le impone fuertes multas, se le impone sanciones económicas muy altas. A Alemania, en el Tratado de Versalles, se le va a imponer que no se arme, que Alemania se desarme, que no pueda producir armamento por muchos años, que controle la cantidad de soldados que debe tener, y entre más sanciones que se le aplicó en el Tratado de Versalles. Así que la Primera Guerra Mundial acaba con la firma del Tratado de Versalles y los tratados posteriores a Versalles. Alemania fue la gran perdedora, así como los países de la Triple Alianza.